El análisis de nuestra región en 180 grados, desde otro ángulo. ¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad vamos a abordar un tema de vital importancia para la democracia, como lo son las veedurías ciudadanas. Indagamos sobre este tema con varios personajes de la ciudad de Neiva que han trabajado durante muchos años y han dedicado de una u otra manera su labor a el tema de la participación ciudadana y el control social. Acompáñanos a este importante debate. Los últimos escándalos de corrupción en el departamento del Huila involucran a funcionarios públicos que han dilapidado los recursos del Estado. En muchos casos, estos han sido conocidos gracias a las denuncias de las llamadas veedurías ciudadanas. Hoy, las comunidades se han venido apropiando de estos escenarios de participación para hacer de lo público la posibilidad de seguir consolidando las nuevas ciudadanías. En ese sentido, ser ciudadano, más allá de cualquier filosofía, se entiende como quien realmente se empodera de la defensa de lo público. Pero, ¿qué son las veedurías ciudadanas? Bueno, las veedurías ciudadanas es un mecanismo democrático de participación y de representación que tienen todos los ciudadanos a efectos de realizar una vigilancia y un control a la gestión pública, ya sea que esta gestión se oriente en un programa, en un proyecto o en un contrato, y esta vigilancia y ese control se extiende a las instituciones del orden público al cual refiera o al cual requiera o preste el interés los ciudadanos realizar ese control. Pues realmente hacer veeduría es ejercer un derecho que tenemos los colombianos de hacer control social, de participar, el derecho a la información y una serie de derechos humanos que están incorporados sobre todo en el derecho a la participación. Este proceso realmente se fortaleció con la Constitución de 1991, cuando yo fui alcaldesa, que fue hace 25 años, también más o menos por la época de la reforma constitucional, pues era más la transparencia que ejercíamos los funcionarios entregando cuentas, haciendo rendición de cuentas, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que ha avanzado notoriamente en normas y leyes. Si ustedes revisan la parte de normas, encuentran más de 25 normas y leyes que propician y que además de eso le piden a los funcionarios públicos que deben permitir el control social. Mire, las veedurías ciudadanas son un mecanismo de participación ciudadana muy importante, vital para profundizar en nuestra democracia, en profundizar para crear mecanismos de transparencia, de confianza con los ciudadanos. Eso es una experiencia que nace por allá en los años 80, que le llamaban las veedurías populares, que nace precisamente de un programa presidencial que se llamaba el Plan Nacional de Rehabilitación, donde estos programas llevaban unos presupuestos y de manera pública se hacía la priorización de los proyectos que las comunidades campesinas, las juntas comunales, porque estaba muy enfocado a lo rural, las comunidades priorizaban en asambleas. La ley 850 del 2003 establece los requisitos y las funciones y parámetros para constituir una veeduría ciudadana. Los ciudadanos que tengan el interés de conformar una veeduría realizan o suscriben un acta correspondiente a la constitución de esa veeduría. Hay que indicar cuál va a ser el objetivo de esa veeduría, qué se le va a realizar control. A qué contrato, a qué programa, de qué entidad y quiénes son los miembros, obviamente, claramente de esa veeduría, y qué tiempo o la vigencia sobre la cual se va a realizar esta veeduría, que también va sujeta a ese objetivo o a ese objeto de control. Tan pronto se priorizaba, se terminaba de perfilar bien el proyecto,
y este programa le entregaba los recursos a la propia comunidad, le giraba los recursos a las juntas comunales. Y las juntas comunales tenían que crear una veeduría que la llamaban la veeduría popular, que eran integrada por miembros de la comunidad para que el proyecto que se iba a ejecutar fuera el acueducto veredal, la escuela, el proyecto de electrificación, el mejoramiento de la carretera, cualquier proyecto de infraestructura, tuviera el acompañamiento de estos veedores para que fueran a hacer las cotizaciones de los materiales que se iban a invertir, de la contratación del personal calificado, porque el personal no calificado lo ponía la comunidad a través de mingas. Esa experiencia fue una experiencia bastante exitosa en los años 80, en los años 90, porque además de que la comunidad administraba los recursos, pues también la misma comunidad los vigilaba y eran asambleas donde la gente rendía informes soportado con facturas, con las cotizaciones, y la gente, como tenía la plata en efectivo, pues iba y compraba en aquellas empresas que ofrecieran más economía. Los altos niveles de corrupción en el departamento del Huila han hecho que el trabajo de las veedurías sea fundamental para mitigar este flagelo. Pero, ¿cómo se han implementado en nuestra región? Nosotros estamos adelantando un programa que se llama Neivanos comprometidos con el control social a los dineros públicos como un deber ciudadano y un aporte a la paz, financiado por el Fondo Sueco-Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana. Ha sido muy interesante, pero lo que nosotros podemos resumir es que si la persona no se forma para hacer control social, una formación que parta de los derechos humanos, que parta de los mecanismos de protección de los derechos humanos, porque una acción de tutela es un derecho de protección. Entonces hay que hacer un proceso formativo desde los derechos humanos, la democracia y los espacios de participación, la estructura del Estado, las políticas públicas y todo lo que tiene que ver con el control social a los dineros públicos. Las veedurías que hoy tenemos vigentes versan sobre muchos temas, sobre varios contratos. Estamos hablando que hay veedurías registradas para realizar una vigilancia y control a la ejecución de las obras que en estos momentos se encuentra realizando el CEP. Algunas obras también que viene adelantando la administración municipal, y adicionalmente de diferentes programas que se vienen adelantando a nivel de otras instituciones. Para el caso de la Personería Municipal de Neiva, nosotros llevamos un registro de 682 veedurías inscritas, de las cuales tenemos 141 veedurías hoy vigentes. La incorporación de estas 11 veedurías que hemos constituido con los recursos sueco-noruegos del Fondo FOS, tenemos un marco de prioridades, y hay 5 veedurías que están relacionadas con el tema de infraestructura educativa, de colegios que vienen haciendo toda una labor de mejorar su infraestructura a través de unos recursos del Fondo Financiero de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, donde siendo ministra Gina Paroy hizo una convocatoria nacional donde puso en juego 3.9 billones de pesos para mejorar la infraestructura de los establecimientos educativos de todo el país. Esos 3.9 billones de pesos, desafortunadamente, hizo una convocatoria, una licitación pública donde fueron seleccionados solamente 11 contratistas en el país para construir 31.000 aulas. Nos parece un acto obligatoriamente de altísima irresponsabilidad de no darle la contratación a todas las regiones, distribuir la contratación pública, un ejercicio democrático totalmente válido. Por ejemplo, la torre materno-infantil es una obra que se destinó una gran cantidad de recursos provenientes de las regalías del petróleo, y al fin y al cabo esa obra quedó abandonada. No se le inyectó ni se dinamizó. Sin embargo, los recursos se gastaron, pero la obra quedó ahí abandonada como una obra inconclusa, ¿sí? Y con eso, pues lógicamente se deja de atender a una gran población que era la que se debería beneficiar
de este programa de la torre materno-infantil. Y en el caso particular del Huila hay un contratista que se llama Consorcio Infraestructura 2016 que tiene bajo su responsabilidad toda la construcción de aulas escolares en el departamento del Huila, el departamento del Tolima, el departamento del Cauca, Putumayo y Amazonas. Dentro de las obras que fueron seleccionadas aquí en el municipio de Neiva está el Instituto Técnico Superior, donde hay una inversión superior a 6.800 millones de pesos. Está el Colegio Juan de Cabrera, que hay una inversión que puede superar los 4.000 millones de pesos. Está el Colegio Fortalecillas, una inversión como de 3.000 millones del municipio de Neiva, y otro de 2.500 del Fondo Financiero del Ministerio de Educación. Hemos tenido también experiencias muy importantes, o sea, cuando las veedurías tienen personal calificado, o sea, cuando los veedores son profesionales y saben del tema que se contrata, pues eso cualifica mucho más la participación. Por ejemplo, si se va a construir un puente, si se va a construir un estadio, si se va a construir un acueducto, y los veedores son ingenieros civiles, son economistas, son personas calificadas, pues yo creo que ahí se va a hacer un mejor proceso de seguimiento. Porque es muy diferente cuando para un acueducto, para un alcantarillado, para un puente, pues son personas de comunidad que tienen muy poco nivel de formación técnica en ese estilo, en presupuestos, en obras, en materiales, pues ahí yo creo que la veeduría va a ser muy frágil, va a ser muy débil y fácilmente manipulable por parte del contratista. Pero cuando usted se encuentra que los veedores están cualificados, que conocen del tema, pues inmediatamente se genera otro nivel de participación, se crea una participación mucho más horizontal. Entonces, esas son las experiencias exitosas, por ejemplo, que hemos tenido aquí en Neiva. ¿Por qué la importancia de las veedurías? De los servidores públicos y de los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad el manejo de recursos públicos, como son los alcaldes, gobernadores, ordenadores del gasto, no les gusta que los ciudadanos los vigilen, los controlen y mucho menos que les piden cuentas. Si se incomodan cuando van los propios organismos de control a realizar las auditorías y las inspecciones y vigilancia que por ley les competen, ¿cómo será un ciudadano de a pie que vaya a decirle a un alcalde, necesito que me rinde cuentas de este contrato, cómo se invirtió el recurso, el dinero? Pues lógicamente que no les va a gustar, porque desafortunadamente el fenómeno de la corrupción, que es un flagelo que ha permeado todas las capas sociales y todos los niveles de la administración pública, hace que precisamente los funcionarios sean renuentes a aceptar a los veedores ciudadanos como personas que están vigilantes, que están atentas y que quieren prestarle un servicio a su comunidad. Sí, ahora por ley cualquier licitación pública que se va a hacer se convoca a la comunidad interesada para que participe en el mismo proceso también de la licitación. Personas que estén interesadas, entonces también pueden asistir. Y tan pronto se defina quién es el contratista y la obra que se va a hacer, también se hace la motivación para que las personas que van a ser beneficiadas de este tipo de proyectos también puedan crear una organización para que estén atentos al seguimiento de la ejecución de la obra. Eso se está haciendo en la parte educativa, cuando se hacen cementaciones de calles, reposición de alcantarillados, en algunos momentos se ha promovido. Ahí sí se necesita mucho es la apertura, la disposición de los funcionarios, que muchas veces les incomoda realmente este tema del control social. El departamento de Huila, Neiva y unos municipios petroleros vienen recibiendo regalías petroleras hace 50 años. Yo vengo haciendo un ejercicio de recuperar las regalías petroleras, vienen siendo recibidas el departamento de Huila desde el año 1965. Yo no he podido recuperar la información de las regalías del 65 al 85, tengo las del 85 al 2012. Eso suman a precios corrientes 3.5 billones de pesos, que podemos decir que a precios presentes, sin contar los últimos 5 años, sin contarlas, esto puede superar los 7, 8 billones de pesos. Bueno, pero de todas maneras eso es mucha plata. Esto nos hace una pregunta: ¿dónde están las regalías petroleras sembradas en el Huila?
en desarrollo económico, desarrollo empresarial, desarrollo industrial, desarrollo agropecuario. ¿Dónde están las regalías? Que es que nosotros no las podemos. En una infraestructura, vean lo que estamos hablando de infraestructura educativa. Teníamos 60 años, pasaron las regalías y nunca se acordaron de la educación en el Huila, ni la infraestructura educativa en el Huila. Es importante enfatizar que hay distintas formas de control, ¿no es cierto? Hay control social, control político que lo ejercen los concejales, control fiscal que lo ejercen las contralorías disciplinarias, las contralorías y control interno. Esto demuestra que a pesar de todos los controles vivimos en un ambiente de corrupción e ineficiencia. Pero lo cierto es que si no se forma a las personas bien formados, no diciéndoles cuál es el artículo de cada ley, no, es haciéndolos entender la dimensión de lo que son los derechos humanos, de lo que es la dimensión de la participación y la dimensión de la democracia. Si eso realmente se hace, pero además debe ser un proceso teórico práctico que debe concluir con la constitución de una veeduría, o si no, no es cierta esa formación. Uno mira las estadísticas oficiales de documentos serios como la CEPAL, como Planeación Nacional u otros, algunos centros de investigación como universidades, donde digamos indicadores de calidad de vida y de impacto, y uno encuentra que el Huila ocupa los últimos lugares en Colombia, por ejemplo, frente a departamentos que no han recibido un peso de regalías petroleras. Y yo pongo el caso del Huila, comparado con Caldas, con Risaralda y con Quindío, 3 departamentos que nunca recibieron un peso de regalías petroleras. Y por otra parte es importante recordarles a las instituciones que esas veedurías son importantísimas para ejercer el control y que son un aporte fundamental, una participación de los ciudadanos en ese control de la administración y sobre todo de los recursos públicos que son invertidos para el beneficio de todos. Y además no solamente debe contribuir en la constitución de veedurías, sino que debe acompañárseles técnica y jurídicamente, porque de lo contrario tampoco. Es decir, puede haber voluntad de las personas en hacer control social, pero sin un apoyo logístico, técnico, jurídico, sin un acompañamiento es muy difícil. A los funcionarios del Estado les corresponde respetar las veedurías conformadas por ciudadanos inquietos por lo público. A nosotros los ciudadanos nos asiste el deber de ejercer control social a los proyectos que adelantan los entes territoriales en el nivel nacional, departamental y municipal. A los entes de control les corresponde hacer cumplir la ley. Este ha sido un recorrido por lo que son las veedurías ciudadanas en el ejercicio de la defensa de lo público. Con la cámara de John Freddy Nagles, informó quien les habla, Julie Cuenca. Hasta una próxima oportunidad.